el domingo. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión. Hoy nuestro invitado del día de esta semana es Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, amigo de muchos años, un hombre formado en la política de nuestra nación y que nos está aclarando muchas cosas muy interesantes. Dejamos una pregunta al aire. La pregunta es, para Eduardo es, ¿se puede considerar un plebiscito, se puede considerar que las elecciones municipales, el resultado de estas elecciones de mañana, se puedan usar como termómetro para saber si la gestión del presidente Nicolás Maduro se puede considerar que debe parar o debe continuar? Esa pregunta la dejamos al aire, pero antes de que la responda Eduardo, queremos que ustedes también compartan con nosotros la pregunta de la semana en nuestro espacio en el Medio Cultural. Adelante la pregunta de la semana. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y la pregunta de esta semana está referida a Maracaibo. ¿En dónde quedaba la Plaza de la Concordia aquí en la ciudad de Maracaibo? ¿En qué lugar quedaba? Fue inaugurada por Venancio Pulgar en 1873. Pero esa plaza hoy día ya no es tal, es otra cosa. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedaba? ¿Cuál era físicamente el espacio donde estaba ubicada la Plaza de la Concordia? Si no se sabe la respuesta, espera hasta el final del programa que le vamos a dar la respuesta correcta en esta pregunta que llega a ustedes con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y la Gobernación del Estado Zulia. La Plaza de la Concordia, José Luis. Había mucho feedback, mucha amistad, mucho relacionamiento, de armonía allí en la Concordia. Es posible, es posible. Por cierto que esa pregunta la respondió, tempranito la respondió antes de comenzar al aire, la respondió Eduardo Labrador. A veces sabe dónde queda esa plaza. Él no se va a ganar en la Concordia. No, Eduardo, la pregunta que hace un rato formuló José Luis, y la dejó al aire hace un rato. Ya se está manejando como una especie de plebiscito la elección de mañana. Sí, por supuesto, ya otras veces lo han intentado y después se han hecho los locos. Cuando el plebiscito, entre comillas, sí, ha beneficiado al presidente Nicolás Maduro, se hacen los locos. Pues otra vez están manejando esa matriz mediática, Eduardo. Mira, después entonces de la llegada del presidente Hugo Chávez, estábamos hablando de ese tema en el segmento anterior, han ocurrido en Venezuela unos avances importantes en materia de la democracia participativa y protagónica. Lo primero es que se hizo la consulta para reformar, para hacer una nueva constitución en la Asamblea Nacional Constituyente, y de ahí se mejoró todo el sistema democrático, participativo y protagónico que cambió en Venezuela. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que en el marco de lo legal, en el marco de lo constitucional y de los instrumentos legales venezolanos, no existe, es irrito utilizar la palabra plebiscito en Venezuela. Lo han hecho, y tú lo mencionaste en otra oportunidad, algunos politiqueros que uno denomina analfabetas funcionales. Esos son los que repiten lo que los demás dicen, pero nunca se han leído un libro, sino que sencillamente tratan de generar matrices de opiniones adversas a una opinión positiva para tergiversarla realmente la verdad. En este sentido, pues nosotros en Venezuela, esa figura no tiene viabilidad. En Venezuela, lamentablemente, yo lo digo, todavía tenemos la cultura presidencialista. Sí. Es decir, que en los procesos presidenciales, nosotros acabamos de salir de uno, en donde ya el presidente fue electo. Es correcto. Por cierto, se hizo conjuntamente con las elecciones de los diputados al Consejo Legislativo, donde nosotros tuvimos ahí la oportunidad también de salir electos. Es decir, que tú no puedes hacer un plebiscito sobre un proceso donde ya se hizo y donde ya está un presidente electo. Así es. Y que fue electo por la mayoría de un pueblo que voluntariamente salió a ejercer su derecho a sufragar. De tal manera que al utilizar el mecanismo de decir que este proceso que se va a realizar el próximo 9 de diciembre, pues permitirá entonces cumplir con el mandato constitucional para elegir a unas autoridades que ya están vencidas. Pero se ha caracterizado por ser unos procesos abstencionistas, distintos al resto de los procesos. Es decir, cuando se elige al presidente, cuando se eligen a gobernadores, o alcaldes, o al diputado, estos procesos sucesivamente tienen cada uno sus características significativas. De tal manera que, por supuesto, el llamado es
a la conciencia ciudadana, a que elija a tu más cercano dirigente, a tu más cercana autoridad, como lo es el concejal, porque tú lo tienes más directo y puedes con él caminar, luchar, reclamarle y por supuesto hacer las luchas reivindicativas más cercanas que tengas en la comunidad, en el barrio, en la parroquia, en el propio municipio. Es decir, poder entonces estar al lado de un concejal para luchar y trabajar en pro del beneficio del pueblo. De esta manera que cuando se habla de plebiscito por estos señores de la derecha, nosotros lo que les decimos es: tengan claro, en Venezuela, a partir de la llegada de Hugo Chávez Frías, acabamos con el analfabetismo y convertimos a este país en uno de los mayores, con mayor inclusión en el área educativa, primaria, secundaria, universitaria, en donde hoy nosotros los venezolanos y venezolanas tenemos la capacidad de discernir. Y aquellos analfabetas funcionales que están en la derecha no creen que van a confundir al pueblo venezolano. Perdón, Javier, te vi levantar, pero me adelanté. Levantó la mano, pero me adelanté. Como estamos en Navidad, en época de compartir, bueno, aprovechamos el jolgorio para hacer esto. Mira, hay una cosa que vuelvo otra vez a la comparación. Y para decir a los más chamos, porque a veces hemos tenido debilidades en poder comunicar las cosas. Sí. Hasta antes de 1995... los presidentes de consejos municipales y los concejales, les voy a decir cómo se elegían democráticamente. Tú, compatriota que me estás viendo, tú eres presidente del consejo. Tú, compatriota que me estás viendo, vas a venirte con un montón de concejales. Tú eres mi compadre, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero, tú eres el concejal. Mira, y hay de esas historias. Por ejemplo, un señor que fue así y estaba haciendo un matrimonio y dijo: y yo, como me llamo José Luis Méndez, investido en la autoridad, los declaro marido y mujer. Esas cosas pasaban en este país. José Luis, pero si vamos un político más atrás, podemos ver cosas aún más graves, que era que, lo deben recordar ustedes, muchos de los que nos están viendo posiblemente no vivieron esa época, son mucho más jóvenes, y otros quizás no se acuerden, que para votar por concejales usted votaba por una sola tarjeta. Exacto. Había una tarjeta grande en el tarjetón electoral, una tarjeta grande que era para presidente, y una tarjeta pequeñita en la que cuando usted colocaba el sellito, allí estaba eligiendo diputados al Congreso Nacional, senadores del Congreso Nacional, concejales, diputados a lo que se llamó anteriormente Asamblea Legislativa de cada estado, y concejales. Todo eso estaba metido en una tarjetita chiquitica. Usted ahí no sabía si estaba votando por Eduardo Labrador, si estaba votando por José Luis Méndez, por Javier Parra, si le gustaba el del Senado, pero no le gustaba el del Congreso. Usted se fregó, usted tenía que votar por una sola tarjetita. Pero, Javier, eso fue posterior a lo que está diciendo usted. Sí, claro, porque fíjate, no solamente lo hacían con los concejales, los gobernadores también. eran aderos. Javier, correcto, a partir de hoy tú eres gobernador del Zulia. Eduardo, ¿te acuerdas que en una ocasión Jaime Lucinchi decidió que todos ¿cuál era el cargo exacto? Que no era presidente, había coordinadores del CEN de Acción Democrática, de cada uno de los estados pasaban a ser gobernadores. Sí. Y todos, es decir, el máximo representante de Acción Democrática en cada estado pasaron a ser gobernadores en todos los estados del país en aquel momento. Vamos a ver si me recuerdo cuál fue el último gobernador electo por el dedo adeco. Creo que fue un señor de apellido Ordaz. Ismael Ordaz. Creo que fue el último. Sí, si mal no recuerdo. No, mentira. Creo que fue un dinosaurio que está en esa asamblea en desacato. Famoso Omar Barbosa. Omar Barbosa. Correcto, el último dinosaurio electo, ese que habla pendejadas en la Asamblea Nacional, ese dinosaurio participó de ese tipo de práctica. Que bastante brazos partieron con sus bandas armadas de Acción Democrática en la universidad. Si no te acuerdas, que tu pupilo era Manuel Marín, y el otro era el gorilita, el de fue diputado, por cierto. Fue diputado. Eran los que hacían, hoy los que hablan cualquier paja de estos procesos novedosos, estuvieron metidos en esa compañía, electo a dedo. Omar, en ese momento Luis Gómez denunció, ¿te acuerdas?, el tema de los pozos de la muerte. Exacto. Sí, mira, y que yo dije Omar ahorita, pero no es Omar Prieto, ese fue electo a voto. Oye, Omar Barbosa, Barbosa. ¿Cómo ha cambiado Hay que hacer esas comparaciones que son odiosas, pero hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas para que podamos nosotros en esta historia contemporánea entender algunos elementos que a veces se generan por matrices de opiniones adversas a quienes hoy estamos en un proceso de participación democrática.
Porque ¿por qué se niegan algún sector de la derecha a participar? Porque ahí está la derecha participando. Sí. Ahí vemos partidos como COPEI, que fíjate que vienen de la vieja guardia, ¿no? Y vienen participando en estos procesos. Correcto. Hay otros partidos que también están Está el acompañando. MAS también. Está el MAS. Y están, desde luego, otros que no están participando. Como yo tengo una laguna mental, Javier y Eduardo, y ustedes que me están viendo, yo siempre vivo con esa laguna, sí. Entonces, No la laguna de la Jamaica. azulita. No, la laguna, la laguna de Sama. Hay que ir a visitar nuestros espacios turísticos. Mira, recuerda usted, esta es la pregunta, a ver si la puede responder. ¿Quién fue el último presidente del Consejo electo a dedo? ¿Y los concejales? Esa sí está difícil porque no recuerdo. No recuerdo, pues brillan por su ausencia. ¿Ah? Sí, pero no lo recuerdo, yo no lo recuerdo. Ahorita realmente no lo recuerdo, pero era un proceso que existía. Sí. Hasta los años 90, pues llegó a ocurrir eso. Por eso es que surge un descontento que lidera el presidente Hugo Chávez a propósito del movimiento bolivariano que va conformando por el deterioro social que venía de las en capas Venezuela, políticas. y que lo profundizó mucho más lo que ocurrió en 1989 con el Caracazo. Exacto. Bueno, lamentablemente, pues mataron al pueblo sencillamente porque salió a reclamar y a protestar que no le incrementaran la gasolina, que no le incrementaran el pasaje, todos esos elementos que efectivamente afectaron a una sociedad. En ese sentido, nosotros queremos diferenciar. Hoy en día, después de 20 años, fíjate, de haber logrado el primer éxito de elección electoral, porque permitió darse un giro también, porque hay revoluciones que no se han dado mediante los procesos democráticos, como se dieron en Venezuela con la revolución bolivariana. Hay otros que se han dado a través de la fuerza y de las armas. Ha permitido desde aquí profundizar y concientizar al pueblo en que debe de elegir a sus autoridades. Fíjate, en estos días me llamó una persona de la oposición, no voy a nombrarla por respeto, y me dijo: mira, pero la oposición está participando porque yo quiero ir a votar. Tienes que ir a votar. Claro. Y tú puedes votar por el candidato de tu preferencia. De su preferencia. De tu preferencia. No tiene por qué ser no tiene por qué ser rojo rojito. De repente, si de repente tú tienes un tipo que es pro, o una mujer que es pro, que está dentro de tu comunidad y no pertenece al partido de gobierno, no pertenece ni izquierda ni derecha, sino un trabajador, y tú fíjate, votas. y esta persona era una ciudadana. No estoy hablando de ninguna responsabilidad política, claro. Una ciudadana común. Me decía: yo voy a ir a votar. Qué bien, qué bien. Oye, me encantó porque Qué ella decía: bueno. es que ese es el camino. Esa es la forma. El camino es profundizar y consolidar la democracia. Correcto. Y que gane el mejor. Y nosotros tendremos que trabajar a los fines de que los candidatos nuestros, a los cuales nosotros hoy respaldamos, pues puedan ganar y poder tener la mayoría en cada una de sus casas. Eduardo, ¿tú sabes quién nos está votando en este momento? El tiempo. Vamos a ver. El director. Nos toca hacer la segunda pausa del programa. Y queremos al final también, Eduardo, aprovechar que estás acá, para que también hablemos de una esperanza que se ha abierto en América Latina, que es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Un interesante cambio comienza nuevamente a darse en América Latina. Pero además de eso, que hablemos un poco de lo que ha sido el balance de este año de gestión del Consejo Legislativo del Estado Zulia, al cual Eduardo preside actualmente. Ya les vamos a decir que no se vayan muy lejos, ya regresamos y además le vamos a dar respuesta a la pregunta de la semana. Ya volvemos.